Tenemos una relación, yo digo tóxica o bipolar con el dinero, porque por un lado lo queremos, lo deseamos, y por otro lado es un tabú y es algo sucio o es algo de lo que nos da pena hablar. Tú le preguntas a alguien cuánto ganas y se ofende, o dice, oye, eso es muy íntimo, ¿no? Claro. Cuando debe ser lo más natural hablar del dinero. Bienvenidos a otro episodio de Future Makers, donde hablamos del futuro, de innovación, de empatía, de entender a las personas, de poner a las personas al centro para construir un mejor futuro. Y hoy tenemos a un invitado muy especial, tenemos aquí a Dal Ortiz. Es complicado describirte porque eres escritor, tienes 5 libros, todos muy diferentes, con poesía, libros infantiles, libros de inclusión financiera, Novela, novela. novela. Y además, pues eres un empresario banquero, como dices que los banqueros tienen como una dimensión muy particular, ahorita platicaremos de eso. Y además eres líder empresarial en Coparmex, presidente de Coparmex Ciudad de México. ¿Cómo describirías tu propósito en una frase, en una imagen? ¿Cómo entiendes ese propósito en tu vida? Yo tengo muy claro mi propósito y mi propósito es servir a Dios, pero Dios no nos necesita. Nosotros necesitamos a Dios. Entonces la forma en la que podemos servir a Dios es servir a las personas. Se me hace bien interesante porque pocos son valientes para decir servir a Dios y trabajar por Dios, y tus libros, las dedicatorias, es un agradecimiento a Dios y como que lo hablas abiertamente, y eso la verdad se me hace interesante. ¿Tuviste algún momento en tu infancia, en algún momento que hayas tenido como esta revelación, contacto, algo relacionado con esta misión y este propósito? Sí, en mi vida hubo un parteaguas y te puedo decir exactamente cuándo fue. Fue cuando estaba pasando de la primaria, de sexto de primaria a la secundaria, que tuve una experiencia espiritual muy fuerte. Yo puedo decir que tuve un contacto con Dios y ahí entendí muchas cosas y a partir de ahí mi vida cambió muchísimo. Ahí supe que mi deseo y mi vocación era servirle. A partir de ese encuentro es cuando pude tener empatía con los demás. Antes no tenía empatía. No podía conectar o no conectaba con los demás. No tenía esa sensibilidad de sentir o pensar cómo siente la otra persona en una situación dada, poder entender y poder ponerme en el lugar del otro. ¿Cómo se relaciona o qué significa para ti la empatía? Como escritor, es un ejercicio necesario porque la empatía requiere imaginación, creatividad y voluntad. Es querer, sentir y pensar como la persona que tienes enfrente, ¿no? Ya si nos ponemos a debatir en términos filosóficos, eh, Bienvenido, de, o de, sea, esa es la idea, o de, sea, el de- tema es profundizar ¿no? en temas. Lo lógico es, jamás vas a poder tener una experiencia más que la que tú tienes, ¿no? O sea, nunca vas a poder realmente experimentar como la otra persona. Claro. Pero yo creo que se abre una brecha que es más allá de la lógica, en la que sí puedes conectar con la persona. Y es necesario. Y yo creo que eso es lo que más nos falta para nosotros mismos y para nuestra sociedad. O sea, una persona que no es empática y está cerrada en sí mismo, como a todos nos pasa, en mayor o menor medida, va directamente proporcional al grado de la capacidad de ser feliz. Porque para ser feliz tienes que ser consciente de ti mismo. Y para ser consciente de ti mismo, por fuerza tienes que ser consciente de los demás, de tu papel en la sociedad, de tu papel en el mundo, de tu papel en la casa, en la oficina, etcétera, y de tu papel con los demás. Porque somos no nada más por nosotros mismos, somos en relación a los demás. ¿Cómo relacionas la empatía en el mundo de los negocios, en el mundo del banco, en el mundo del dinero? Yo siento y estoy convencido que la empatía es un superpoder para los negocios. Si tienes empatía, conoces mejor tu mercado, conoces mejor a tus clientes, ¿no? Y tienes más posibilidades de éxito como empresario. Y no nada más la empatía con tu mercado, con tus clientes, con tus trabajadores, con tus accionistas, con tus inversionistas, ¿sabes? O sea, para mí la empatía es clave como factor de éxito en los negocios. Y hasta en un tema meramente profesional, quieres vender algo, pues tienes que saber escuchar a tu mercado, ¿no? Hay los casos opuestos, ¿no? Por ejemplo, Steve Jobs, que decía, yo le voy a dar a la gente lo que escucho que necesita, porque ellos no saben todavía qué necesitan, yo se lo Sí. voy a dar. También se vale, ¿no?
Pero yo creo que hablando en términos concretos y reales, siempre es necesaria la empatía. Fíjate que me tocó conocer a un profesor de MIT que trabajó mucho con Steve Jobs. Le hice mucho esa pregunta. Y le dice, Steve Jobs era una persona extremadamente empática y sensible y tenía forma de poder probar sus productos con la comunidad de gente, de todos los empleados de Apple, y podían correr experimentos para ver qué es lo que funcionaba y lo que no funcionaba, y a partir de entender lo que la gente necesita lo transformaban en una cosa diferente. O sea, que es un tema bien controversial, si eres creador de la nada o si eres creador a partir de entender un problema, un dolor, una frustración y cómo lo resuelves. Eso es bien interesante. No, totalmente, y es parte de lo que saltándonos muchos temas como representante de Coparmex, es de lo que más me apasiona de nuestra comunidad empresarial, porque tenemos algo en común. Aparte de poner a la persona en el centro de todo y buscar un bien común, más, si le rascas más allá, es que lo correcto es lo más rentable. Y en parte para hacer lo correcto, tienes que ser empático. ¿Puedes desarrollar más esa idea de lo correcto es lo más rentable o lo correcto es lo mejor para el negocio? Sí, porque, a ver, a largo plazo, tomar las decisiones éticamente correctas acaba siendo más fructífero para el negocio. Es una reflexión que comparto, ¿no? O sea, a ver, como empresario, si no tienes una brújula moral afinada, pues, a ver, le ves la cara al cliente una vez, le ves la cara a un trabajador una vez, a un proveedor, y vas a tener alta rentabilidad en el corto plazo. Pero a la larga va a ganar el buen nombre, va a ganar el buen prestigio y lo vas a perder haciendo ese tipo de cosas, ¿no? O sea, Sí, incluso completamente. en esas cosas muy concretas de las que acabo de hablar, hacer lo correcto, si no es por convicción, al menos por necesidad. Y es este ejemplo que si entras en una negociación con un proveedor o con un cliente y sales únicamente tú ganando y el otro sale aplastado de forma injusta o no queda contento con el trato, pues ya fue una negociación ganar-perder. Y la siguiente vez ya van a decir, no, muchas gracias, contigo no trabajo. Y Es perdiste correcto, y perdiste mucho más. muchísimo Exacto. más. Sí, lo logras y haces un negocio a costa de los demás, ¿no? A costa como dices, aplastar o presionar de más. Y también te va bien económicamente, pero no vas a estar en paz, no vas a Claro. estar, no vas a poder ser feliz. Y eso es algo también que hay que recordar siempre. O sea, porque es bien fácil olvidarlo, que el dinero o la riqueza es para servirnos, no al revés. Yo creo que como mexicanos y como hispanoamericanos tenemos una relación tóxica o dañada con el dinero. Y mucho de eso viene de malos entendidos en las Sagradas Escrituras. O sea, Dios nunca nos dijo que el dinero es malo per se. Es bien claro, dice, si amas más al dinero que a mí, ahí sí, ahí pierdo. ¿No? Ahí hay problemas. Porque no puede servir a dos amos. Que justamente es este libro de Poderoso Compañero es el Dinero. Es súper interesante. Cuando te conocí me llamó la atención que hablabas de que la forma de cambiar a México es con la educación financiera. Y este es uno de tus Totalmente. ejemplos y con lo que estás diciendo este es otro. ¿Por qué la forma de cambiar a México es a través de la educación financiera? Y luego nos pasamos al libro, pero ¿cuál es como la razón de ser de la importancia de la educación financiera? Tenemos una relación, yo digo, tóxica o bipolar con el dinero, porque por un lado lo queremos, lo deseamos, y por otro lado es un tabú y es algo sucio o es algo de lo que nos da pena hablar. Si no podemos tener sana esa relación, yo creo que esa es la clave para poder ser libres, ¿sabes? Hay otro tema. La relación con el dinero es principalmente emocional. Toda decisión financiera, por más lógica y por más que la quieras justificar y cuadrar, tiene una motivación emocional. El dinero es hoy en día un medio muy poderoso en el que puedes intercambiar cualquier producto y servicio. Si no sabemos entenderlo y dominarlo, y eso incluye dominar nuestras finanzas, pues las personas nos vamos a seguir poniendo el pie. Este clásico ejemplo, ¿no? De, me lo merezco, ¿no? A ver, ¿cuánto ganas al mes? No, que 10,000 pesos, ¿no? Eso divídelo entre las horas que trabajas y entonces te va a dar un número. Velo así.
O sea, realmente estos aretes de 200 pesos, este videojuego de 1500, estos chilaquiles de 80 valen una hora, hora y media, un día, una semana de trabajo. O sea, ¿realmente te mereces eso? Si no empiezas a tomar esas decisiones financieras conscientemente, tú piensas, oye, pues es un peso, ¿no? Sí, pero ese peso en un año ya no es un peso, ya es un peso con 15 centavos, si lo invirtieras. Claro, Y en 10 años son 10 pesos. claro. Entonces no estás gastando o tirando la basura un peso, estás tirando 10 10 pesos, pesos. ¿sabes? O sea, Y multiplícalo por 1000 o por exacto. millón o por tal, pero perder un peso hoy en 10 años es perder 10 Y, 10 eso, pesos. y son 10 pesos que Es no una vas a, relación que 10 no a vas 1. a tener en el futuro y te van a hacer falta siempre. Me decías que has estudiado mucho como el valor simbólico del dinero y qué es a nivel simbólico, qué significa. Hay una cita muy padre que yo creo que aplica cuando nos preguntan qué es el dinero, ¿no? De San Agustín, cuando le preguntan qué es el tiempo. Y responde, si no me lo preguntas, sí sé qué es el tiempo, pero cuando me lo preguntas ya no sé, Sí, sí, sí. ¿no? ¿Por qué? Porque es polisémico, ¿no? O sea, puede el significado del dinero ir en función de su objetivo. El dinero sirve como un medio de conservación de valor en el tiempo, como un medio de intercambio de productos y servicios, pero al final es un sistema contable. Algo que nos ha ayudado mucho a poder entenderlo más fácil, primero fue la entrada del dinero digital, porque antes era muy fácil pensar, no, pues el dinero es la moneda o el billete que ves. Lo Ah, que está aquí. exacto. Pero eso no es el dinero, es una representación del dinero. Dinero digital ahora. Y luego ahora el tema del Bitcoin, ¿no? Entonces, a ver, ¿sigue siendo dinero o no sigue siendo dinero? Entonces, ¿qué es el dinero? Entonces, es un sistema contable, pero al final, ¿qué representa ese sistema contable? Yo creo que representa energía humana. Y por eso hay que tenerle tanto aprecio y tanto valor, ¿no? Nunca en otro tiempo en la historia el dinero ha tenido tanto poder como el día de hoy. Si tú llegas a una tienda o un restaurante y quieres pagar con tu reloj o quieres pagar con tus zapatos, que pueden costar mucho más que la cuenta, o con tu coche, va a ser difícil, Sí. ¿sabes? Le dejo el coche a cambio de la cena. Uy, no, ponte de acuerdo. quién sabe qué cena, ¿no? Sí, Pero aunque el valor del coche sea por mucho el de la cena, claro. con el dinero puedes comprar prácticamente cualquier producto y cualquier servicio. Entonces, en este momento en que es tan poderoso el dinero, es cuando más tenemos que entenderlo. Puede ser un gran aliado, un gran compañero, si nos sabemos llevar bien con él. Yo siempre creo que el dinero es como una persona. Te trata en la medida en que tú lo tratas. Si lo desperdicias, si lo rechazas, si lo descuidas, etcétera, pues el dinero te va a hacer lo mismo. ¿Cómo replantearías esa relación? O sea, porque es fácil decirlo que si lo maltratas, si lo desprecias, ¿cuál sería la forma correcta? Como manteniendo además este límite superior de que no se vuelva el centro de atención y que sea como un medio. O sea, ¿cómo resignificarías para que alguien que no leyó el libro pueda entender como esa idea de la, el justo medio? Yo creo que una analogía muy, muy sencilla es verlo como una persona, ¿no? Por eso lo personifico como poderoso compañero, Ok. ¿no? O sea, ¿cuál es el primer paso para llevarte bien con una persona? Conocerla. ¿Cómo puedes tener una relación financieramente sana? Conociendo tus finanzas, haciendo tu presupuesto, sabiendo y teniendo bien en papel cuánto gano y cuánto gasto. Y por esta relación idiosincrática rara que tenemos, le tenemos miedito. Es como ir al doctor. O sea, cuando vas a hacer tu presupuesto, me he topado mucho con mucha gente que le da miedo. Y lo entiendo, ¿sabes? Si no lo vemos, no pasa nada, ¿no? Es como, Así como de reojo, ¿no? Así como, no lo veo, no lo veo, no lo veo, pero ahí va saliendo, ¿no? como estos que se niegan a ir al doctor, ¿no? Porque, Claro, porque yo creo que a todos nos ha pasado que no queremos ir al doctor porque pensamos que ya nos vamos a morir. Y no claro. queremos que nos diga qué tenemos. Cuando igual y puede ser que no tengamos nada, ¿no? O un resfriado, un dolor de estómago, O si etcétera. tienes algo es el mejor momento para empezar un tratamiento, Exacto, para cambiarlo o hacer exacto, un ajuste. exacto. Pero nos da miedo. Entonces, o sea, algo que puede sonar lógicamente muy sencillo, de sentarte a la mesa y hacer tus cuentas y hacer tu presupuesto, tiene una carga emocional pesadísima.
y a la gente le asusta. Pero es el primer paso que hay que dar para poder llevarnos bien con él. ¿Cuáles serían tus 5 pasos para tener una relación sana con el dinero y que te permita prosperar? Primero, ahorrar o tratar de ahorrar. Luego, hacer el presupuesto. Y luego, ajustar ese presupuesto a tus metas. Oye, yo quiero una casa, yo quiero viajar, yo quiero darle a mi mamá o a mi familia esto, tal, etcétera. Pues, o sea, son metas y son objetivos que pues tienen que desdoblarse, ¿no? Después, invertir. Ah, ya que pudimos empezar el hábito de ahorrar y la práctica de hacer un presupuesto, pues hay que ahora sí empezar a a darle un uso más efectivo al dinero, ¿no? Volvernos inversionistas, ese es el siguiente nivel. Último, pensar en el futuro o en el retiro, ¿no? Ah, yo creo que seas empresario, seas artista, académico, asalariado, etcétera, o sea, indispensablemente o indiferentemente a lo que te dedicas, tienes que pensar en tu retiro. Yo creo que esos son los puntos que le daría a una persona. ¿Cuál es la relación, o sea, que tú como banquero has entendido de las emociones y el dinero? O sea, Yo esta creo parte. que la lección más importante es no ligar nuestra autoestima con el dinero. Cuando ligamos nuestra autoestima con el dinero, ahí es la raíz de todos los males. Porque, a ver, y es natural, ¿por qué nos da pena hablar del dinero? ¿Por qué nos da pena decir cuánto ganamos? ¿Por qué nos da pena preguntar cuánto cuesta algo? ¿Por qué nos da pena, etcétera, etcétera? Porque en el fondo creemos que valemos en función de cuánto ganamos o cuánto generamos. Puede ser una verdad muy obvia y muy simple, pero es muy profunda. O sea, si seguimos con esa liga de valemos en función de cuánto generamos o cuánto tenemos, nunca vas a poder tomar una decisión financieramente sana, porque entonces el dinero ya, no se, ya tiene otro motivo, ya va en función de darte identidad y darte valor, cuando no es así, es otra cosa. Entonces, yo creo que eso es lo más importante y eso fue una de las lecciones que aprendí, ahora sí que con lágrimas, sudor y sangre o a palos en mi primer emprendimiento, porque yo no estaba consciente de que esa era una creencia muy arraigada en mí. Entonces, cuando emprendo, sí, había detectado una necesidad muy padre y un producto, bla, 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 etcétera. Pero la motivación real de haber emprendido aquella vez fue poder sentirme suficiente. Poder sentirme suficiente para una chava que estaba cortejando, poder sentirme suficiente ante mis papás de demostrarles que se equivocaban en no haber invertido conmigo y yo era capaz de, a pesar de, ¿sabes? De ser suficiente, de ser una persona reconocida y querida con mis amigos. Y fíjate, ¿hasta cuándo aprendí la lección? Cuando quebré, tuve que hacer una reunión de consejo con mis inversionistas, que aparte de mis amigos. Yo estaba deprimido, devastado, avergonzado, me sentí humillado, ¿no? Fue una época y un momento muy fuerte emocionalmente. Y entonces me presento con mis inversionistas y uno de ellos me dice, Adal, a ver, nada más recuerda una cosa, tú no eres esta persona que como te sientes ahora. O sea, no eres una persona fracasada, avergonzada, echada para abajo. Tú eres la persona que nos inspiró y que nos logró vender este proyecto y por eso invertimos. Y ojo, invertimos, no te prestamos. O sea, Claro, corrimos el riesgo contigo. íbamos a riesgo contigo y como cualquier negocio puede tener éxito o fracasar. Fue un negocio que fracasó, pero tú no fracasaste, es Claro, fue el diferente. negocio, fue la idea. ¿Sabes? Si aún así sientes que estás en deuda con nosotros, eh, ¿cómo nos pagas? Invítanos a otro negocio que hagas después. O sea, porque queremos, o sea, O creemos sea, en ti. después de que Exacto, sí. invirtieron, no funcionó, quebró el negocio, quebró la idea, te dice, la forma de que me pagues es invítame al siguiente negocio. Exacto.
Y entonces ahí, o sea, hizo un shock para mí. Digo, primero me alivió, ¿no? Porque dije, "Uy". Sí, Y, sí, y sí. después dije, oye, a ver, o sea, cuando los conocí, cuando logré que invirtieran en mi primer negocio, no tenía lana, no tenía un currículum, ¿no? O sea, tenía un proyecto, una estrategia y muchas ganas. Y ahora no tengo lana, no tengo un proyecto Y ya no tengo ganas también. y no tengo ganas, y aún así creen en mí. Entonces, ¿dónde está el valor? ¿En el dinero, en el currículum, en el proyecto o en mí? Claro. ¿Sabes? Y no sabes cómo valoré esa lección y esa oportunidad que me dieron mis amigos. Y eso me sirvió mucho para mis siguientes negocios. Esto me lo platicó un amigo también que es financiero, que me dice hay tres dimensiones eh, que son muy distintas, que es el tener, el hacer Exacto. y el ser. Entonces muchas veces te mides por el tener o te mides por el hacer, o sea, lo que haces, y mi trabajo, y mi reputación, y mi prestigio, mi oficio o mi negocio, mi puesto. Y es bien difícil pasarte a la dimensión del ser, que es lo que te decía, o sea, me cuesta mucho trabajo como definirte desde el qué haces o definirte desde el qué tienes. Cuando hablas del ser, pues es lo que estás diciendo, o sea, te están diciendo, yo confío en ti como persona, como ser humano, Exactamente. invítame a más proyectos. Logras mucho, haces mucho, vales mucho. Y esa verdad que vamos arrastrando se va contaminando y va creciendo. Entonces, ya cuando somos jóvenes o adultos, entonces, en función de qué valemos, de qué trabajo tenemos, de qué negocio hacemos, de cuánto ganamos, de qué carro tenemos, de qué celular tenemos, bla, 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 bla. Entonces, perdemos eso. ¿Cuál es la solución a esto? ¿Cuál es la solución que yo encontré? Haces y tienes en función de lo que eres, no al revés. Después de esto viene Payable. Bueno, más bien, te me adelantaste y te fuiste como a las Sí. conclusiones y nos fuimos, pero qué bueno, está mejor. ¿Qué es Paybo? ¿Cuál es el génesis? ¿Cuál es la idea? ¿Cómo lo fundas? Paybo es el primer servicio de banca digital para empresas. Ok, ¿Cuándo lo fundamos? Lo fundamos hace ya casi 13 años, ok. ¿no? Inmediatamente después ¿Cuántos años tenías tú? 22. Entonces tenía 22. Ya había quebrado mi primera empresa. A los 22 ya había quebrado y ya me sentía fracasado y que no había futuro. Ok, muy bien, a los 22. ¿Y luego? Y a los 22 es cuando conozco a mi actual socio. Y aparte, no solamente es mi socio, es mi mentor. Y es mi primer, y ha sido mi primer mentor, tanto en la vida como en los negocios, Ok, ¿no? Fernando Ibarra. Nos conocimos en un momento difícil de nuestras vidas ambos, porque ambos estábamos quebrados, pero Fer tenía ese proyecto y esa visión de cómo debe ser el banco ideal. Yo cuando nos conocemos, yo estaba ya en las últimas etapas de mi emprendimiento y le comento de lo que estamos haciendo, bla, 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 que era un negocio de terminales punto de venta móviles. Y Fer me dice, sí, Adal, o sea, está chingón, muchas felicidades, pero en 10 años esto va a acabar siendo un commodity. ¿Quieres saber cuál es el futuro real de los servicios financieros y de pagos en el mundo? La banca digital. Y yo creo que tenían ni más remota idea de ese mundo. Fernando, ¿de dónde venía? Fue el primer implementador de la primera banca electrónica en el continente latinoamericano. Órale. O sea, fue el 17 en el mundo. Luego implementa el primer modelo de tarjeta con cajero en México, que su primer cliente fue Banco de México. Ok. ¿No? O sea, ese estándar de la tarjeta con el cajero no existía y no era algo que se hiciera aquí. Él lo inicia. En otro momento fue el que impulsa la creación de esta red de cajeros. No sé si Me acuerdo, me acuerdo. ya son cosas que no nos tocaron a nosotros, Sí, 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 pero, me pero, acuerdo del y- concepto de y- red pero en su momento fue una súper innovación, revolucionario. ¿no? Porque cada tarjeta funcionaba con cada cajero de cada banco y no se interconectaban, no se comunicaban. Y eso era en detenimiento del usuario, ¿no? Entonces, eh, se hace este proyecto de crear una red de cajeros para que cualquier tarjeta de débito pudiera funcionar en cualquier cajero.
Y eso fue algo revolucionario en su momento. Fueron los fundadores de Banco ICSE. O sea, literal, como me lo cuenta, pues le dieron el permiso, el papelito del banco y se pusieron a crearlo, ¿no? Y de ahí viene la motivación de Fer, porque Banco ICSE fue un banco muy innovador en cuanto a servicio al cliente en su momento, pero pues Específicamente estaba, para empresas, o sea, como que exacto, era de muy nicho. bueno en el nicho de empresas, ¿no? Era Así como es. su core. Pero limitaciones de tecnología, de los tiempos, de la misma, del mismo negocio, pues no llegó a donde él quiso que llegara. Y la única forma en la que un banco pueda prosperar, ser rentable y dar ese servicio hiper personalizado que te permita manejar tu tesorería libremente, sin límites de tiempos, de horarios, de montos, es un banco digital. Y un banco digital nace de diseño digital. O sea, Sí, o sea, no, concepción digital desde el exacto. inicio. O sea, No puedes volver un banco tradicional a un banco digital. O sea, olvídalo, lo es un matas, banco, sí. ¿sabes? Todos los procesos, toda la forma de originar, Exacto. de hacerlo, o sea, es como hacer un cortocircuito. Tienes que hacer un banco de diseño digital. Y ese era el proyecto de Fer. Cuando nos conocimos, él ya llevaba 99% del core bancario de la tecnología que tenemos lista. Y yo me enamoré de ese proyecto. O sea, y yo creo que estuvimos 8 12 meses viéndonos, nos íbamos a tomar un café, nos hicimos best friends, ¿sabes? Y aparte sin lana. O sea, eh, a veces nos íbamos al Oxxo a tomar un café, generalmente al Oxxo. O sea, Ahí eran sus puntas de negocio. irnos al Sanborns o al Starbucks, o sea, era una cosa impensable para nosotros, ¿sabes? Claro. Y fíjate que se lo reconozco mucho porque, o sea, tuvo mucha paciencia a ver, para mí era algo nuevo y un día le preguntaba una cosa y a la siguiente semana que nos volvíamos a ver le volví a preguntar la misma porque no me había quedado claro y así fue un proceso de entender la mística y la lógica de un banco, de un sistema de liquidaciones, de cómo piensa un banquero. En lo que hablas de este tema de la empatía y ponerte en el lado del empresario o el emprendedor, ¿cómo explicarías los problemas que resuelven ustedes con Facebook? O sea, de forma práctica y tangible. Hay una desatención malísima de la banca a las empresas, a las pymes. No hay muy buena atención para grandes empresas y hay una buena atención para personas físicas, pero para pymes hay una muy mala atención. Si no tienes un contacto con el director de sucursal, con el director regional, con el director bla, 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 oye, a veces te puede hacer quebrar por la falta de atención bancaria. Te bloquean la cuenta por haber pasado los parámetros de movimientos, porque te cayó un pago Por que, fin te- que metiste y te tenía... congelan la cuenta. Sí, porque es exacto. Y El pago que para necesitabas para seguir adelante, totalmente congelado. resuélvelo, puta, te echas 5 horas en el conmutador y te dan un folio y tienes que pasarte horas en la sucursal, bla, 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 bla. O sea, para un empresario, sobre todo para un empresario pyme, eso los mata. O sea, con nosotros tienes una atención personalizada 24/7 y resuelves cualquier problema o cualquier situación con tu banca electrónica en menos de 5 minutos. Entonces, eso cambia todo. O sea, porque me preguntan, oye, ¿y qué hacen nuevo? ¿Qué es? A ver, no inventamos el hilo negro ni es rocket science. Simplemente es ponernos en el lugar del cliente y ver qué necesita. Y necesita atención y resolver rápido sus temas. ¿Y cómo es diferente del que en un banco tradicional necesitas conocer al director regional o al gerente de la sucursal con ustedes? O sea, si allá es con el gerente en Paybox, ¿cómo lo resuelven? Te ponemos un ejecutivo asignado a ti y te atiende vía WhatsApp. Entonces, WhatsApp, Por ahí nos entendemos exacto. con un WhatsApp. Nada de cinco botoncitos en el conmutador, ni, ¿sabes? No, o sea, directamente con tu ejecutivo te atiende. Ok. Ah, no acabo de decir nada sorprendente No, ni no, nada no, pero, nuevo, pero es lo que pero es quieres. O sea, ponerse en el centro, o sea, poner al cliente en el centro de o sea, hacer tu negocio en torno a la necesidad del cliente y no al revés. Yo creo que eso le falta mucho a la banca tradicional. ¿qué otros beneficios tienen, o sea, en términos como de disponibilidad del dinero? O sea, ¿qué otras cosas tienes que el banco tradicional no hace con las empresas? Bueno, una es, con nosotros puedes aperturar cuentas en menos de 72 horas.
cuando con un banco normal te tardas a veces hasta meses, Sí, no, ¿no? olvídate. Y eso es factor de que te vaya bien en el negocio o quiebres, ¿eh? O sea, O que puedas empezar el negocio. Muchas veces no puedes empezar porque porque no no tienes tienes una cuenta de cuenta. banco. Exacto. Y aquí, para empezar, la apertura. Eh, cuando hablo de sin límites ni de horarios ni de montos, ¿a qué voy? A la disponibilidad completa y absoluta de tu lana. O sea, ¿quieres sacar el 100% de tu dinero a las 8, 9, 10, 11, 12, 1 de la mañana? Lo sacas. Y en un Y banco no te, normal está restringido a ciertos a horarios, a ciertos ciertos horarios, a montos. ciertos ¿Por montos, que qué? déjame la captación, bla, ¿Por qué bla, lo bla. hacen? Buena pregunta. Buena pregunta, ¿eh? Yo creo a ver, hay 54, 56 bancos en el país. O sea, no hay competencia. Ya, Yo creo que porque puede. ya. Hay otras respuestas más técnicas, ¿no? O sea, se centran en la captación y yo creo que, nosotros creemos que equivocadamente tratan de aumentar la captación limitando o restringiendo los movimientos de los clientes, cuando es al revés. O sea, tú dale a un cuentaviente el control absoluto, inmediato de sus recursos Y va a y, querer estar y va contigo. a estar, y va a quedar va a querer estar contigo. Y va a depositar más, con más confianza su dinero en ti cuando lo dejas mover libremente a cuando lo tienes acotado. ¿Cómo ves el futuro de Paybo en el tema de la banca con las empresas? Queremos ser y estamos trabajando para ser el servicio bancario y en un par de años el banco más grande del país. Si ahorita nos compararas con bancos tradicionales en términos de captación a la vista, somos el lugar 10 del país, De todos los de bancos. todos los bancos. Sin sucursales, con un costo operativo 100 veces menor que el banco que me digas. Entonces, y ahí voy a lo de soñar en grande, porque estamos soñando en ser Déjame nada más repito el... eso. De todos los bancos de México, de toda la historia que hay, tú eres el lugar número 10. Es correcto. Sin infraestructura, sin sucursales, sin Bueno, cajeros. infraestructura sí, Claro, claro, o pero sea, pero sin ladrillos, no la pues. tradicional, sin Exacto, ladrillos. ¿no? Exacto, exacto. Y, a huevo. O sea, como que de pronto lo estás contando y no tienes dimensión, pero pues esto lleva... ¿Cuántos años lleva Paygo? 12, 12. 12. O sea, que en 12 años hayas logrado desplazar a muchos de los bancos tradicionales con toda la infraestructura y que Exacto. estés en el lugar número 10 es algo importante. Poniendo al cliente en el centro de lo que hacemos. Y no para ahí, o sea, porque ya estamos operando en Canadá, en Estados Unidos y en Europa. ¿Por qué? Porque queremos ser el banco para empresas más grande y más fregón del mundo. A eso voy con soñar en grande, ¿sabes? O sea, es como, de, oye, Fer, pues ya vamos ahí bien para ser líderes en el mercado en México. Me dice, Adal, piensa en el mundo. Vamos a ser el líder de la banca pyme digital en el mundo. Las empresas, las chicas, las micro, las pymes, son las que representan el 50% de los generadores de empleo, de los Claro. generadores, creo que del Producto Interno Bruto, creo que también es una parte muy importante. Y desde el momento en que les dicen pequeños empresarios, micros empresarios, y son los que están afuera haciéndolo y rompiéndola y corren el riesgo completo, y que además el banco te ponga trabas, te la haga difícil, no te dé el mejor servicio y no tengas ese dinero disponible para poder Claro. trabajar y operar, pues es una contradicción inmensa. No, y es una falta de atender la realidad. Porque, a ver, si tú hablas de un empresario en México, estadísticamente por fuerza, hablas de una MIPYME y de una empresa familiar. Sí. Que genera trabajos para la familia, genera trabajos para los amigos, para la gente de alrededor, que es un factor de prosperidad y de desafiar la realidad. Yo como lo veo es que un empresario es también un luchador social. O sea, Sí. cuando emprendes, desafías la realidad en la que vives. O sea, es como tratar de abrir o romper el caparazón y decir, no estoy de acuerdo y no estoy conforme con la realidad en la que vivo. Quiero proponer, quiero entrarle y proponer este producto, este servicio, quiero vivir mejor,
quiero que mi familia viva mejor, quiero que mis vecinos o mis conocidos vivan mejor, y desafías, es un desafío a la realidad, a la realidad en la que nos toca vivir. O sea, es decir, no estoy de acuerdo con la realidad en la que me toca vivir y la voy a cambiar. ¿Qué más prueba de valor, de integridad, de compromiso social que eso? Sí, sí, sí. Entonces, yo creo que eso es lo que hay que rescatar. Un empresario es un luchador social, es un revolucionario. Un poco jugando a tu mente, que eres banquero y que hablas de libertad financiera y al mismo tiempo escribes. Conocí este libro hoy en la comida. ¿Cómo nace? Digo, es un libro hermoso. Muchas gracias. Me recuerda mucho al Principito, me recuerda mucho a muchos libros de niños que habla de la imaginación. ¿Cómo nace el grillo? Un día hace, que como 2 años, Ajá. me tuve una siesta. Ok. Eso es la verdad que Eso no es la quieres verdad contar. que no quería contar. Tomarte una siesta. Ok, muy bien. Entonces, porque aparte yo creo en la siesta. Digo, no me da la vida para tomar la siesta, pero es algo que deberíamos de hacer como salud mental ¿sabes? Pero bueno, entonces me tomé una siesta y se me fue el tiempo y me quedé, creo que eso de que te quedas dormido 2 horas y te despiertas todo amodorrado, mareado, Sí, etcétera, sí, ¿no? sí, sí. Pues así me pasó y en ese sueño pude visualizar, o sea, le estaba dando algo muy bello, solo sabía que era algo muy bello y me conmovía de tan bello que era, y se lo estaba dando a un niño. Y antes de despertar, me di cuenta que lo que le estaba dando era un poema que había escrito hace 10 años, pero lo había materializado. Y entonces cuando me despierto digo, es el grillo. Y era un poema que escribí hace muchos años, que luego me tocó editarlo. Me puse ahí a buscar entre los archivos, lo encontré y dije, no, o sea, esto tengo que llevarlo a lo práctico, a la realidad. Y entonces a partir de ahí nace el grillo. ¿Cuál es el mensaje del grillo? El grillo para mí a ver, es un libro surrealista, onírico. Para mí es el contacto con el mundo de los sueños. O sea, con esta apertura o puerta que se abre cuando sueñas, para mí esa es la figura del grillo, ¿no? O sea, el grillo es la historia de un grillo que vive en el espacio, que es mejor amigo de la luna, y que baja a visitar a la gente en sus sueños. Yo mucho tiempo de chiquito pensé que el sonido de las Qué bello, estrellas qué bello. eran los grillos. Entonces, cuando vi el libro en la portada y vi el grillo, la luna, las estrellas, como que dije, es algo súper bonito. Además, o sea, es muy visual. ¿Cuántos libros para niños tienes? 2. El grillo, Y antes el que se llama El Mejor Día. el mejor día. ¿Tienes alguna historia especial con algún niño que haya como conectado con alguno de tus libros, que te haya compartido algo así que digas, híjole, cumplí mi misión? O sea, conecté con un niño. Fíjate que cuando me tocó presentar mi primer libro infantil, El Mejor Día, te voy a ser sincero, ni siquiera invité a mis padres, ni a mis amigos, ni nada. O sea, me invitaron a presentarlo a la FIL de Guadalajara. Ajá. Cuando publiqué mi primera novela, que también la presenté en la FIL, ahí sí invité a todos y etcétera, ¿no? Fiesta, ¿no? Así venga todo. Pero fíjate que cómo uno se autosabotea, porque aunque valoro y admiro mucho, y es uno de mis objetivos crear para niños, yo mismo me dije, no, pues a ver, este libro no tiene tanto mérito como la novela, aparte no soy tan bueno, nadie me conoce como escritor infantil, o sea, voy a hacer el ridículo, y si voy a hacer el ridículo, mejor lo hago solo. Entonces me quedé calladito, fui con mi hermano mayor, que siempre me acompaña a todo, y fui a presentar el libro. Me acuerdo que iba un poquito tarde, llegué corriendo al salón que nos asignaron ahí en la FIL, llego al salón, me meto con mi hermano, y ya me voy al presidium con el editor, y está solo el salón. Y yo abro el teléfono Sí, la confirmación porque del síndrome del porque aparte yo impostor. ya le había dicho exacto, porque yo le había dicho a mi hermano Ya me voy. que a último momento que no quería ir, ¿sabes? No, ni vengas, se canceló, no te preocupes. Y luego le decía a Juan, le decía, no, pues es que mejor lo cancelamos porque voy a hacer el ridículo, ¿para qué? Me dice, no, vamos, bueno. Y entonces le escribo por WhatsApp, le digo, ya vi, porque mi hermano se sienta hasta el final. Le digo, ¿ya viste, Juan? Está solo el salón, nadie vino, o sea, está horrible. Me dice, pero Beto, ¿de qué hablas? O sea, ¿no te diste cuenta que cuando entraste estaba lleno de gente afuera?
Y así como de, ¿no? Y en ese momento se abre la puerta y se llena de niños, de profesores, de maestras. Y así como de, oh Dios. Fue la presentación, yo creo, más bonita y más bella que he tenido en mi carrera literaria. Y aparte está padre porque los niños es un público difícil. O sea, es Sí, un público son bien retador. honestos. Los niños no les vale, No les estoy. vale. Dice que no estás. Exacto. A ellos les vale quedar bien contigo o no conocen el compromiso social. Y nada, si les gusta, te dicen sí, no, también te lo dicen. Claro. Entonces estuvo muy padre esa interacción con el público. Y una niña del público muy participativa que había contado una historia de... Pues ella le dio cáncer, ella tenía 9 años en ese entonces, le Ya. dio cáncer a los 6. Ya. Entonces, pues ya termina la presentación y empieza la firma de los libros, ¿no? Y esta niña se me acerca y me dice, ¿sabes por qué me gustó tanto tu libro? Y yo le digo, no, dime. Y me dice, porque cuando me dio cáncer hace 3 años, eh, los niños pensaban que el cáncer se contagiaba. Y entonces me dejaron de hablar y me sentí como el personaje de tu libro, sola. Me ayudó mucho. Bueno, no sabía si llorar, si abrazarla, ¿sabes? Y ese día, o sea, ese día volví a recordar por qué hacía todo esto, ¿no? O sea, si con algo que haces puedes ayudarle, deja de cambiar la vida y deja de, etcétera. Si puedes hacer que una persona se sienta mejor un solo día, ya triunfaste como persona, ¿sabes? Y el haber confirmado que esa niña le había servido de consuelo, porque por identificación con mi libro, aunque sea un día, me volvió la inspiración y la motivación de hacer lo que estaba haciendo, ¿sabes? O sea, porque a veces es muy fácil perderte en el día a día y en lo aparente y en lo material y en todo, y es bien fácil perder el propósito de por qué estás haciendo las cosas. Entonces ese día me lo recordé y no sabes cómo disfruté ese día y cómo dormí de feliz. ¿Qué es lo más importante que has aprendido del empresario mexicano o del emprendedor mexicano ahora que estás en Coparmex y que te toca representar? Porque es diferente cuando estás tú con una idea y lo quieres crear y lo estás trabajando y estás dentro de, a cuando tienes una visión que pues, ves diferentes empresas, diferentes empresarios. ¿Qué es lo más valioso que has aprendido de estar en Coparmex? Mira, yo creo que lo más valioso que he aprendido es que como empresarios muchas veces nos sentimos solos y nos falta ese empujón o ese hombro para no rendirnos. Cuando uno emprende, pues desafías a la realidad y es un trabajo muy solitario. Porque incluso hasta la misma familia te dice, ya mejor Ya descansa, vámonos. vete a algo seguro, ya que no estás ganando dinero y estás nada más desgastándote, mejor a otra cosa, ¿no? Algo más seguro. Entonces, estar en contacto con las necesidades de los empresarios, de acompañamiento, a veces es tan sencillo como buscar un hombro en quien apoyarte, en quien escucharte, ¿sabes? O sea, como empresarios tenemos muchísimas necesidades. Esta idea de que cuando piensa uno en un empresario, piensa en un corporativo multinacional, pues no es la realidad mexicana. La realidad mexicana es, volvemos a lo mismo, una empresa micro familiar, ¿no? O sea, y fíjate, lo seguimos repitiendo aunque estamos en desacuerdo con llamarle micro o pequeño, ¿no? Y es toda una historia y un cúmulo de necesidades, de inspiraciones, de deseos, de preguntas, de dudas. O sea, oye, ¿qué hago si me está pasando esto? ¿Cómo le hago con mi balance? ¿Cómo le hago con mi inventario? ¿Cómo le hago con... O sea, ese tipo de cosas. Yo creo que acompañarnos entre pares y entre empresarios te puede cambiar la vida. ¿Cuáles son los retos de Coparmex ahorita en México que tú estás enfrentando y en los que estás trabajando? Hacer cada vez mejor la idea de poner a nuestro socio, a nuestro empresario, al centro de todo. O sea, realmente cómo estructuramos eh, nuestra organización para poder representarlos correctamente y unirlos.
hay un divorcio entre el empresario y la sociedad que yo siento en este momento. Por X o Y razones, eh, la gente no ve al empresario como un aliado y como un amigo. Lo ven como algo incluso hasta estigmatizado, ¿no? Sí, 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 es el malo del cuento. Somos el malo del cuento cuando somos el principal amigo de la sociedad y de la gente. O sea, esta reconexión o como reconstrucción del tejido social en el que el empresario es parte vital de cualquier comunidad, es uno de también de los principales retos de Coparmex, es decirle y comunicarle a la gente, oye, los empresarios somos empresarios con valores, con principios. Los empresarios somos un factor de prosperidad y un factor de felicidad. Para no hablar de términos que no significan mucho, somos un factor de felicidad para la gente. De felicidad, de seguridad, de estabilidad, ¿sabes? Entonces es cómo comunicar quiénes somos los empresarios y sobre todo los empresarios Coparmex con la sociedad. ¿Hacia dónde ves el futuro de los empresarios en México? ¿Hacia dónde debemos de construir? Reconciliando esta narrativa, no hay cosa que sea más benéfica para todos que un trabajo bien de la mano entre personas y empresas y gobierno. A México le va a ir genial si como empresarios trabajamos de la mano, ¿sabes? O sea, yo creo que esa es la visión que yo tengo. O sea, un país en donde se honre el valor de emprender, el valor de generar prosperidad, donde los empresarios tengamos esa empatía con los demás, de trabajar por el bien común, ¿no? Claro. O sea, porque generamos riqueza, pero hay que repartir esa riqueza, hay que distribuirla, Claro. ¿no? En Coparmex nosotros no nos vemos como los generadores de riqueza, somos los distribuidores de la riqueza. Los generadores de la riqueza son nuestros colaboradores, los trabajadores de las empresas. Y como tal hay que asumirnos. ¿Qué mensaje le dejarías a los jóvenes de México? El mismo que Fer me compartió. Sueñen en grande. Soñar en grande. Y soñar en grande no se refiere nada más a pensar en un negocio en mayor escala, ¿sabes? Soñar en grande se refiere a tratar bien a un amigo, decirle a la chava que te gusta, tratar bien a tu mamá, ¿sabes? O sea, eso es soñar en grande. O sea, soñemos en grande. Ese es el mensaje que yo les diría. Y ese es el mensaje que a mí me gustaría, o mejor dicho, que agradezco que me hayan dicho en su momento, atrévete a soñar en grande. O sea, no seas tú tu propio limitante. Pues mi querido Adal, muchísimas gracias. Un honor tenerte acá. Tenemos un pequeño detalle, ¡Órale! regalo. ¡Qué padre! Sí. Muchas gracias. ¿Lo puedo Que abrir? lo abra. Que lo abra. Yo siempre abro los regalos. Ahí está. No, hombre. Oye, qué bonito. Este primero. Una cafetera, una taza. Qué hermoso. Lo importante es lo que dice, make the future, brew the future, y en la libreta es write the future. Oye, pues Pues ahí qué bien pensado. No, hombre, con mucho gusto.